41. La segunda fase del parto se define como D. Fase que inicia con la dilatación completa y termina con la expulsión del feto. 1. Confundir las fases del parto, el error más común. Fase latente o falsa fase. Muchos estudiantes confunden el inicio de las contracciones regulares o la dilatación inicial con la primera fase. La opción B describe un inicio muy ambiguo y un final a los 5 centímetros, lo que corresponde a la fase activa de la primera etapa, no a una etapa completa. Primera fase, dilatación comienza con las contracciones regulares y termina con la dilatación completa, 10 centímetros. La opción A describe incorrectamente el inicio, a los 3 centímetros, que es donde suele empezar la fase activa, y el final, dilatación completa, es correcto para el final de la primera etapa, no para la segunda. Segunda fase, expulsión es la D. Comienza con la dilatación completa y termina con el nacimiento del bebé. Tercera fase, alumbramiento comienza después del nacimiento del bebé y termina con la expulsión de la placenta. La opción C combina erróneamente el final de la segunda fase, expulsión del feto, con la tercera fase, salida de la placenta. Error común: mezclar el final de una fase con el inicio de otra. Es crucial memorizar los eventos de inicio y fin de cada fase. 2. Memorizar definiciones incompletas o incorrectas. Muchos estudiantes memorizan la segunda fase es cuando puja la madre, pero no vinculan este acto con el criterio clínico exacto, dilatación completa. Si en el examen la opción correcta no menciona pujar sino dilatación completa, el estudiante que tiene una definición vaga puede equivocarse. Consejo: memoriza las definiciones con los criterios médicos formales. Primera fase, dilatación del cérvix de 0 a 10 cm. Segunda fase, desde los 10 centímetros de dilatación hasta el parto del feto. Tercera fase, desde el parto del feto hasta la expulsión de la placenta. 3. No leer con atención las opciones, trampas de redacción. Las opciones incorrectas suelen estar diseñadas con mitades verdaderas para confundir. La opción A termina con la dilatación completa, esto es verdadero para el fin de la primera fase, pero el inicio, a los 3 centímetros, es incorrecto para definir una etapa completa. La opción C inicia con la expulsión del feto, esto es falso, porque en el momento en que se expulsa el feto, la segunda fase termina. La salida de la placenta es la tercera fase. Error común: enfocarse en una parte de la oración que suena correcta y no analizar la oración completa. 4. Confundir términos. Parto vs alumbramiento vs expulsión. Parto se refiere a todo el proceso. Expulsión, segunda fase, se refiere específicamente a la salida del feto. Alumbramiento, tercera fase, se refiere específicamente a la salida de la placenta. La opción C es la trampa clásica que junta expulsión del feto, segunda fase, con salida de la placenta, tercera fase, en una sola etapa. Guía de estudio: fases del parto. Subtema 1. Las 3 fases del parto, visión general. Pregunta 1. ¿Cuáles son los nombres y el orden correcto de las 3 fases del parto? Respuesta. 1. Primera fase o dilatación. Desde el inicio de las contracciones regulares hasta la dilatación completa del cuello uterino, 10 centímetros. 2. Segunda fase o expulsión. Desde la dilatación completa, 10 centímetros, hasta el nacimiento del bebé. 3. Tercera fase o alumbramiento. Desde el nacimiento del bebé hasta la expulsión de la placenta. Pregunta 2. ¿Qué evento marca el final de la primera fase y el inicio de la segunda? Respuesta. La dilatación completa del cuello uterino, 10 centímetros. Pregunta 3. ¿Qué evento marca el final de la segunda fase y el inicio de la tercera? Respuesta. El nacimiento del bebé. Pregunta 4. ¿Qué evento marca el final del parto propiamente dicho, tercera fase? Respuesta. La expulsión completa de la placenta y las membranas. Subtema 2. Primera fase, dilatación. Pregunta 5. ¿Cuál es el evento de inicio de la primera fase del parto? Respuesta. El inicio de contracciones uterinas regulares que causan cambios progresivos en el cuello uterino. Pregunta 6. ¿Cuál es el objetivo principal de la primera fase? Respuesta. La dilatación completa, 10 centímetros, y el borramiento,
100%, del cuello uterino. Pregunta 7. ¿En qué 3 subfases se divide tradicionalmente la primera etapa? Respuesta. 1. Fase latente. Desde el inicio hasta aproximadamente 3 a 4 centímetros de dilatación. 2. Fase activa. Desde los 3 a 4 centímetros hasta los 8 a 9 centímetros de dilatación. 3. Fase de transición. Desde los 8 a 9 centímetros hasta los 10 centímetros, dilatación completa. Pregunta 8. ¿Qué caracteriza a la fase de transición? Respuesta. Es la subfase más intensa y corta, con contracciones muy fuertes y frecuentes. La mujer puede sentir náuseas, temblores y una fuerte presión rectal. Subtema 3. Segunda fase, expulsión. Pregunta 9. ¿Cuál es la definición clínica correcta de la segunda fase? Respuesta. Es la fase que inicia con la dilatación completa, 10 centímetros, y termina con la expulsión completa del feto. Pregunta 10. ¿Cuál es el signo característico que indica el inicio de esta fase? Respuesta. El deseo irreprimible de pujar por parte de la madre, impulsado por la presión de la cabeza fetal en el suelo pélvico. Pregunta 11. ¿Qué 2 periodos o fases puede tener la segunda etapa? Respuesta. Periodo pasivo. El feto desciende por el canal de parto sin esfuerzo activo de pujo, puede ocurrir al final de la dilatación. Periodo activo. La madre puja activamente para ayudar a la expulsión del feto. Pregunta 12. ¿Qué maniobra obstétrica se realiza durante esta fase para facilitar el nacimiento y prevenir desgarros? Respuesta. La episiotomía, en algunos casos, no es rutinaria. Pregunta 13. ¿Qué se evalúa en el recién nacido inmediatamente después de esta fase? Respuesta. El test de Apgar al minuto y a los 5 minutos de vida. Subtema 4. Tercera fase, alumbramiento. Pregunta 14. ¿Cuál es la definición de la tercera fase del parto? Respuesta. Es la fase que inicia justo después de la expulsión del feto y termina con la expulsión de la placenta y las membranas ovulares. Pregunta 15. ¿Cuál es la duración promedio normal de esta fase? Respuesta. Entre 5 y 30 minutos. Pregunta 16. ¿Cuáles son los signos de desprendimiento placentario? Respuesta. 1. Signo de Schroeder. El útero se eleva y se vuelve más globuloso y firme. 2. Signo de Alfeld. Alargamiento del cordón umbilical fuera de la vulva. 3. Salida de un pequeño chorro de sangre vaginal. Pregunta 17. ¿Qué 2 métodos principales existen para el manejo de esta fase? Respuesta. El manejo activo. Administración de uterotónicos, oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino para reducir el riesgo de hemorragia. A manejo expectante. Se espera la expulsión espontánea de la placenta sin intervención. Subtema 5. Diferenciación y errores comunes. Preguntas trampa. Pregunta 18. ¿A qué fase pertenece la salida de la placenta? Respuesta. Exclusivamente a la tercera fase, alumbramiento. Pregunta 19. Si una pregunta dice, fase que inicia con las contracciones y termina a los 5 centímetros de dilatación, ¿a qué fase se refiere y por qué es incorrecta como definición de una etapa completa? Respuesta. Describe parte de la primera fase, fase activa temprana, pero es incorrecta porque una fase completa del parto no termina a los 5 centímetros, sino a los 10 centímetros. Pregunta 20. ¿Por qué es incorrecto decir que la segunda fase termina con la salida de la placenta? Respuesta. Porque la salida de la placenta define el final de la tercera fase. La segunda fase termina únicamente con la salida del feto. Pregunta 21. ¿Qué fase incluye el periodo de transición? Respuesta. El periodo de transición es la última parte de la primera fase, justo antes de la dilatación completa. Pregunta 22. ¿En qué fase se realiza la amniotomía, rotura artificial de la bolsa amniótica? Respuesta. Generalmente en la primera fase, para acelerar la dilatación. Pregunta 23. ¿La episiotomía se realiza en la segunda o tercera fase? Respuesta. Se realiza en la segunda fase, expulsión, justo antes de que nazca la cabeza del bebé. Pregunta 24. ¿La administración de oxitocina para prevenir la hemorragia postparto se realiza en qué fase? Respuesta. Habitualmente al inicio de la tercera fase,
Manejo activo del alumbramiento. Subtema 6. Datos cuantitativos, dilatación, tiempos, etc. Pregunta 25. ¿Cuál es la medida de dilatación completa del cuello uterino? Respuesta: 10 centímetros. Pregunta 26. En una nulípara, primigesta, ¿cuál es la duración máxima promedio considerada normal para la segunda fase? Respuesta: aproximadamente 2 a 3 horas sin epidural y 3 a 4 horas con epidural. Pregunta 27. En una multípara, ¿cuál es la duración máxima promedio considerada normal para la segunda fase? Respuesta: aproximadamente 1 a 2 horas sin epidural y 2 a 3 horas con epidural. Pregunta 28. ¿A partir de qué centímetros de dilatación se considera que la primera fase está en fase activa? Respuesta: a partir de los 5 a 6 centímetros de dilatación, según consensos modernos. Pregunta 29. Si una gestante tiene 8 centímetros de dilatación, ¿en qué fase y subfase se encuentra? Respuesta: en la primera fase, subfase de transición. 42. Con relación al puerperio, escoja la respuesta correcta. B. Es el periodo en el cual los cambios anatómicos y fisiológicos inducidos por el embarazo regresan al estado basal. Errores frecuentes en preguntas de puerperio. 1. Confundir la duración del puerperio. En lo correcto, 6 a 8 semanas, no 4 a 6 meses. A veces lo dividen en puerperio inmediato, primeras 24 horas. Puerperio mediato, hasta los 7 a 10 días. Puerperio tardío, hasta 6 a 8 semanas. 2. Sobreestimar la infección puerperal como causa actual de muerte materna. Aunque históricamente era la principal causa, hoy en la mayoría de registros mundiales la hemorragia postparto y los trastornos hipertensivos ocupan los primeros lugares. La sepsis puerperal ha disminuido notablemente, pero sigue siendo importante en contextos de baja recursos. 3. Definir mal los entuertos. Error. Decir que son por relajación del miometrio. Realidad. Son contracciones uterinas dolorosas en el puerperio, favorecidas por la oxitocina, sobre todo con la lactancia, que ayudan a la involución uterina y a prevenir hemorragias. 4. Confundir signos de normalidad con patología. EG. Loquios normales vs endometritis. O loquios rojos, días 1 a 3, cerosos, días 4 a 10, blancos, semana 2 a 3. Si persisten rojos y fétidos, pensar en retención de restos o infección. 5. Confundir cambios fisiológicos con patología. EG. Fiebre del primer día puede ser por deshidratación, no necesariamente infección. Disminución de la diuresis los primeros días es normal, diuresis de rebote tras el parto. Diaforesis nocturna normal por eliminación del exceso de líquido gestacional. Guía de preguntas y respuestas. Puerperio. 1. Conceptos generales y definición. 1. ¿Qué es el puerperio? R. Periodo que sigue al parto, durante el cual los cambios anatómicos y fisiológicos inducidos por el embarazo regresan al estado basal, no embarazada. 2. ¿Cuál es la duración tradicional del puerperio? R. 6 semanas, 40 a 45 días. 3. ¿Qué otro nombre recibe el puerperio? R. Cuarentena. 4. ¿En qué consiste la involución en el puerperio? R. Es el proceso de regresión de los órganos genitales y cambios sistémicos hacia el estado previo al embarazo. 2 fases del puerperio. 5. ¿Cómo se clasifica el puerperio según el tiempo? R. Puerperio inmediato, primeras 24 horas. Puerperio mediato, hasta los 7 a 10 días. Puerperio tardío, hasta 6 semanas. 6. ¿Qué caracteriza al puerperio inmediato? R. Es el periodo de mayor riesgo de complicaciones, hemorragia, SOC. 7. ¿Qué ocurre durante el puerperio mediato? R. Continúa la involución uterina y comienza la lactancia establecida. 8. ¿Qué sucede en el puerperio tardío? R. Se completa la involución uterina y se restablece la función ovárica. 3. Cambios anatómicos y fisiológicos. Aparato genital. 9. ¿Cómo cambia el útero en el puerperio? R. Su peso disminuye de 1000 g postparto
60-80 g a las 6 semanas. 10. ¿Qué son los entuertos y por qué se producen? R. Son contracciones uterinas dolorosas durante el puerperio, producidas por la liberación de oxitocina y necesarias para la involución uterina y control del sangrado. 11. ¿Cómo evoluciona la altura uterina durante el puerperio? R. Día 1. Fondo uterino a nivel del ombligo. Día 5. Mitad entre ombligo y sínfisis del pubis. Día 10. Ya no es palpable abdominalmente. 12. ¿Qué es el loquios y cómo evoluciona? R. Secreción vaginal postparto que evoluciona. Lochia rubra, días 1 a 3 sanguinolenta. Lochia serosa, días 4 a 7 serosanguinolenta. Lochia alba, días 7 a 14 blanquecina / diagonal amarillenta. 13. ¿Cuándo desaparece el cuello uterino hendido? R. Hacia el día 7 postparto. 14. ¿Cómo se restablece la función ovárica en no lactantes? R. La ovulación puede ocurrir a las 4 a 6 semanas postparto. 15. ¿Qué efecto tiene la lactancia sobre la ovulación? R. La lactancia exclusiva inhibe la ovulación, amenorrea lactacional, por supresión de la secreción de GnRH. Cambios sistémicos. 16. ¿Cómo cambia la volemia en el puerperio? R. Hay hemoconcentración por eliminación de líquido acumulado durante el embarazo, diuresis y diaforesis. 17. ¿Qué ocurre con el sistema cardiovascular? R. Disminuye el gasto cardíaco, vuelve a valores basales la frecuencia cardíaca y la presión arterial. 18. ¿Cómo evoluciona la diuresis postparto? R. Hay diuresis marcada en los primeros 2 a 5 días postparto para eliminar el exceso de líquido acumulado en el embarazo. 19. ¿Qué cambios ocurren en el sistema gastrointestinal? R. Mejora el estreñimiento del embarazo, pero puede aparecer estreñimiento por dolor perineal o hemorroides. 20. ¿Cómo cambia el sistema endocrino? Disminuyen estrógenos y progesterona rápidamente. Aumenta prolactina, en lactantes. Se restablece el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. 4. Lactancia materna. 21. ¿Qué hormonas regulan la lactancia? R. Prolactina. Producción de leche. Oxitocina. Eyección de leche, reflejo de bajada. 22. ¿Qué es el calostro y cuándo se produce? R. Secreción amarillenta rica en inmunoglobulinas que se produce los primeros 2 a 4 días postparto. 23. ¿Cuándo se establece la leche madura? R. Entre el 4º y 7º día postparto. 24. ¿Qué es el reflejo de Ferguson? R. Liberación de oxitocina por estímulo del pezón, que causa eyección de leche y contracciones uterinas. 25. ¿Qué beneficios tiene la lactancia para el útero? R. Las contracciones por oxitocina reducen el riesgo de hemorragia y aceleran la involución uterina. 32. ¿Cuáles son los trastornos psiquiátricos del puerperio? Baby blues, tristeza postparto, días 3 a 10. Depresión postparto, primeros 3 meses. Psicosis postparto, primeras 2 a 4 semanas. 43. Femenina de 24 años con 6 semanas de amenorrea con sangrado transvaginal escaso. La altura uterina está por encima de la cicatriz umbilical. Los niveles de hormona gonadotropina coriónica en sangre están elevados. Tensión arterial 130/80 mmHg. Frecuencia cardíaca 88 latidos por minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? C. Embarazo molar. Análisis de datos clave. 1. Útero grande para edad gestacional. A las 6 semanas, el útero normalmente es de un tamaño menor que un puño, apenas sobresale de la sínfisis púbica. Que esté por encima del ombligo indica un crecimiento excesivo y rápido, incompatible con un embarazo normal de 6 semanas. 2. Sangrado en primer trimestre y HCG elevada. En embarazo molar, el trofoblasto hiperprolifera, produce HCG muy alta y causa sangrado intermitente. Del útero se distiende rápidamente por el contenido vesicular, quistes y datiformes. 3. Descartar otras opciones. A. Hipertensión gestacional. Se diagnostica después de 20 semanas, no aplica aquí. B. Pseudociesis.
No hay HCG elevada ni útero realmente aumentado, es un trastorno psicológico. D. Embarazo ectópico no roto. Suele dar útero de tamaño normal o pequeño para la edad gestacional, dolor y sangrado, pero no útero muy grande. Embarazo molar y patologías del primer trimestre. Y definición y clasificación del embarazo molar. 1. ¿Qué es un embarazo molar? Tumor benigno trofoblástico gestacional caracterizado por proliferación anormal del trofoblasto. 2. ¿Cuáles son los dos tipos principales de embarazo molar? Molar completo y molar parcial. 3. ¿Qué caracteriza al embarazo molar completo? No existe tejido fetal, vellosidades hidrópicas generalizadas, trofoblasto hiperplásico, cariotipo 4620, 90% de origen paterno. 4. ¿Qué caracteriza al embarazo molar parcial? Presencia de tejido fetal, generalmente no viable, vellosidades hidrópicas focales, trofoblasto leve moderadamente hiperplásico, cariotipo triploide, 69 besos, 69XXY. 5. ¿Cuál es la diferencia genética fundamental entre molar completo y parcial? En molar completo, diploidía, 46 cromosomas, solo material genético paterno. En molar parcial, triploidía, 69 cromosomas. 2. Epidemiología y factores de riesgo. 6. ¿En qué región geográfica es más frecuente el embarazo molar? Asia Sudoriental y América Latina. 7. ¿Qué factores de riesgo se asocian al embarazo molar? Edad materna extrema, 15 o 35 años, antecedente de embarazo molar previo, déficit nutricional, baja ingesta de carotenoides y ácido fólico. 8. ¿Cuánto aumenta el riesgo de molar después de un primer episodio? 1 a 2% después de un molar, 15 a 20% después de 2 molares. 9. ¿Qué grupo etario tiene mayor riesgo de molar completo? A mujeres menores de 15 y mayores de 35 años. 3. Presentación clínica y diagnóstico. 10. ¿Cuáles son los síntomas clásicos del embarazo molar? Sangrado vaginal en primer trimestre, útero grande para edad gestacional, náuseas / vómitos exacerbados. 11. ¿Qué hallazgos ecográficos sugieren embarazo molar completo? Imagen en tormenta de nieve o patrón vesicular, sin embrión ni feto. 12. ¿Qué hallazgos ecográficos sugieren embarazo molar parcial? Placenta engrosada con áreas quísticas, puede haber feto con malformaciones. 13. ¿Cómo se comportan los niveles de HCG en el embarazo molar? Generalmente muy elevados, desproporcionados para la edad gestacional. 14. ¿Qué complicaciones agudas puede presentar un embarazo molar? Preeclampsia temprana, 20 semanas, hiperémesis gravídica, hipertiroidismo, tromboembolia. 15. ¿Por qué ocurre preeclampsia temprana en el embarazo molar? Por liberación excesiva de factores antiangiogénicos por el trofoblasto hiperplásico. 16. ¿Qué signo clínico es altamente sugestivo de embarazo molar? Útero aumentado de tamaño para la edad gestacional con sangrado vaginal. 4. Diagnóstico diferencial. 17. ¿Cómo se diferencia el embarazo molar del embarazo ectópico? Ectópico, útero de tamaño normal o discretamente aumentado, HCG más bajas, dolor abdominal focal. O molar, útero muy aumentado, HCG muy elevadas, sangrado abundante. 18. ¿Qué elementos diferencian el embarazo molar de la amenaza de aborto? En aborto, útero acorde o pequeño para edad gestacional, HCG normales o bajas. En molar, útero grande, HCG muy elevadas. 19. ¿Cómo se descarta la pseudociesis? En pseudociesis no hay HCG elevada ni hallazgos ecográficos de gestación. Manejo y tratamiento. 20. ¿Cuál es el tratamiento inicial del embarazo molar? Evacuación uterina por aspiración manual endouterina, AMEU, o legrado. 21. ¿Por qué está contraindicado el uso de oxitocina antes de la evacuación? Puede aumentar el riesgo de embolización de células trofoblásticas. 22. ¿Qué conducta se sigue después de la evacuación molar? Seguimiento semanal con HCG hasta 3 valores negativos, luego mensual por 6 meses. 23.
¿Por qué es fundamental el control de HCG post-evacuación? Para detectar precozmente enfermedad trofoblástica persistente. 24. ¿Qué método anticonceptivo se recomienda durante el seguimiento? Anticonceptivos hormonales combinados o solo gestágenos. Evitar DIU hasta normalización de HCG. 7 situaciones específicas y casos clínicos. 31 paciente con 8 semanas de amenorrea, sangrado, útero de 16 semanas, HCG 250.000 MUAI/ml. Diagnóstico: embarazo molar completo. 32 paciente con 10 semanas, sangrado escaso, ecografía muestra feto con malformaciones y placenta con áreas quísticas. Diagnóstico: embarazo molar parcial. 33 paciente 3 semanas post-evacuación molar con HCG que aumentó de 1000 a 1500 MUAI/ml. Diagnóstico: enfermedad trofoblástica persistente. 34 paciente con 14 semanas de amenorrea, hipertensión 150/95 mmHg, proteinuria, HCG 180.000 MUAI/ml. Diagnóstico más probable: embarazo molar complicado con preeclampsia temprana. 35. ¿Cuándo se permite un nuevo embarazo después de un embarazo molar? Después de 6 meses de HCG negativas y seguimiento normal. 36. ¿Por qué puede presentarse hipertiroidismo en el embarazo molar? Por similitud estructural entre HCG y TSH, causando estimulación tiroidea. 44. El lugar de implantación más frecuente es del embarazo ectópico es A. Trompas de falopio. 1. Elegir una respuesta que es casi correcta o cierta en otro contexto. Muchas opciones incorrectas son afirmaciones verdaderas en sí mismas, pero no responden a la pregunta específica. Ejemplo aplicado a la pregunta del embarazo ectópico. Pregunta: ¿el lugar más frecuente es? Opción B. Ovarios. Es cierto que puede ocurrir un embarazo ovárico, pero es extremadamente raro. Un estudiante que no tiene clara la frecuencia puede pensar los ovarios están cerca, debe ser posible y elegirla. Opción C. Abdomen. Un embarazo abdominal es posible, pero es una rareza. Es una respuesta cierta, pero incorrecta para la pregunta sobre frecuencia. 2. Falta de conocimiento de datos numéricos o de frecuencia. Muchas preguntas no solo prueban si conoces una entidad, sino si sabes su frecuencia, su causa principal o su presentación más típica. En nuestro ejemplo, no es suficiente saber que un embarazo ectópico puede implantarse en las trompas, los ovarios, el abdomen o el cérvix. La clave para responder correctamente es saber el orden de frecuencia: trompas, cérvix, ovario, abdomen. 3. No eliminar primero las opciones claramente incorrectas. Antes de elegir la correcta, descarta las que sabes que son falsas. Esto aumenta drásticamente tus probabilidades de acertar. En la pregunta del embarazo ectópico, ovarios y abdomen son opciones muy raras. Si las eliminas mentalmente, te quedas con trompas y cérvix. Ahora, entre trompas y cérvix, tu conocimiento debe decirte que el cérvix es también una localización infrecuente, confirmando a las trompas como la respuesta correcta. Guía de estudio: embarazo ectópico. Subtema 1. Definición y localización. Pregunta 1. ¿Qué es un embarazo ectópico? Respuesta: es la implantación de un blastocisto fuera de la cavidad endometrial del útero. Pregunta 2. ¿Cuál es el lugar más frecuente de implantación de un embarazo ectópico? Respuesta: las trompas de falopio, más del 95% de los casos. Pregunta 3. Nombra, en orden de frecuencia, las 4 localizaciones posibles de un embarazo ectópico. Respuesta: 1. Trompas de falopio, ampular, ísmica, fimbria. 2. Ovarios. 3. Cuello uterino, cervical. 4. Cavidad abdominal, abdominal. Pregunta 4. ¿Qué porcentaje aproximado de todos los embarazos son ectópicos? Respuesta: aproximadamente 1 a 2%. Pregunta 5. ¿Qué es un embarazo heterotópico? Respuesta: la presencia simultánea de un embarazo intrauterino y un embarazo ectópico. Es raro, pero su incidencia aumenta con las técnicas de reproducción asistida. Subtema 2.
Factores de riesgo. Pregunta 6. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para un embarazo ectópico? Respuesta. El antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, EPI, especialmente por Chlamydia trachomatis. Pregunta 7. Menciona 5 factores de riesgo ginecológicos o quirúrgicos para un embarazo ectópico. Respuesta. 1. Cirugía tubárica previa, incluida la ligadura de trompas. 2. Antecedente de embarazo ectópico previo. 3. Endometriosis. 4. Malformaciones uterinas congénitas. 5. Exposición intrauterina al dietilestilbestrol, DES. Pregunta 8. ¿Cómo influyen los dispositivos intrauterinos, DIU, en el riesgo de embarazo ectópico? Respuesta. El DIU es un método anticonceptivo muy efectivo, por lo que reduce el riesgo absoluto de cualquier embarazo. Sin embargo, si ocurre un embarazo con un DIU in situ, la probabilidad de que sea ectópico es mayor. Pregunta 9. ¿Qué técnicas de reproducción asistida aumentan el riesgo de embarazo ectópico? Respuesta. La fecundación in vitro, FIV, y otras transferencias de embriones. Pregunta 10. ¿El tabaquismo es un factor de riesgo modificable? ¿Por qué aumenta el riesgo? Respuesta. La nicotina altera la motilidad tubárica y la función ciliar, dificultando el transporte del embrión. Subtema 3. Fisiopatología. Pregunta 11. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal en la mayoría de los embarazos ectópicos? Respuesta. La alteración de la función y anatomía de las trompas de falopio, que impide o retrasa el transporte del cigoto hacia el útero, permitiendo su implantación en la mucosa tubárica. Pregunta 12. ¿Por qué un embarazo ectópico no puede llegar a término en la trompa de falopio? Respuesta. Porque la pared muscular de la trompa es delgada y no está diseñada para expandirse y albergar un embarazo en crecimiento, lo que inevitablemente lleva a su ruptura. Pregunta 13. ¿Qué estructuras de la trompa se ven afectadas por la EPI que predisponen al ectópico? Respuesta. Los cilios de la mucosa tubárica y la luz tubárica, que puede quedar obstruida o presentar adherencias, sinequias. Subtema 4. Cuadro clínico y diagnóstico. Pregunta 14. Describe la tríada clásica de síntomas de un embarazo ectópico roto. Respuesta. 1. Dolor abdominal pélvico, agudo, unilateral o generalizado. 2. Amenorrea, ausencia de menstruación. 3. Sangrado vaginal anormal, generalmente escaso y oscuro. Pregunta 15. ¿Qué signo es altamente sugestivo de sangrado intraabdominal por ruptura de un embarazo ectópico? Respuesta. El signo de Edgergis, dolor irradiado al hombro, por irritación frénica por sangre en cavidad. Pregunta 16. En el examen físico, ¿qué hallazgos se pueden encontrar? Respuesta. Dolor a la movilización del cérvix, dolor a la manipulación cervical. Masaje anexial, doloroso o con masa palpable. Hipoperfusión /diagonal shock hipovolémico en casos de ruptura con sangrado masivo, hipotensión, taquicardia, palidez. Pregunta 17. ¿Cuál es la prueba de elaboración inicial más importante para una paciente con sospecha de embarazo ectópico? Respuesta. La prueba de embarazo en orina o la medición de beta-HCG cuantitativa en suero. Pregunta 18. ¿Cuál es el patrón esperado de beta-HCG en un embarazo ectópico? Respuesta. Un aumento inadecuado, subóptimo. En un embarazo viable intrauterino, la beta-HCG se duplica aproximadamente cada 48 horas. En un ectópico, los niveles suelen aumentar más lentamente o incluso pueden descender, pero no se duplican adecuadamente. Pregunta 19. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección para el diagnóstico de embarazo ectópico? Respuesta. La ecografía transvaginal. Pregunta 20. ¿Cuál es el hallazgo ecográfico definitivo para diagnosticar un embarazo ectópico? Respuesta. Visualizar un sac gestacional con un polo fetal o actividad cardíaca fetal fuera de la cavidad uterina. Pregunta 21. Si la beta-HCG está por encima del discriminatory zone, zona de discriminación, y no se ve un embarazo intrauterino en la ecografía, ¿qué se debe sospechar? Respuesta. Se debe sospechar fuertemente de un embarazo ectópico o de un aborto espontáneo temprano.
La zona de discriminación suele ser entre 1500 y 2000 MUAI/ml. Pregunta 22. ¿Qué procedimiento se considera el gold estándar o estándar de oro para el diagnóstico de embarazo ectópico si los estudios no invasivos no son concluyentes? Respuesta: la laparoscopía diagnóstica. Pregunta 23. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea para un embarazo ectópico no roto y estable? Respuesta: metotrexato, un antagonista del ácido fólico que detiene el crecimiento de las células trofoblásticas. Pregunta 24. ¿Cuáles son las dos opciones quirúrgicas principales para un embarazo ectópico en la trompa? 1. Salpingostomía. Se abre la trompa y se extrae el producto, preservando la trompa. 2. Salpingectomía. Se estirpa la trompa afectada completa. 45. Durante un parto, una vez la cabeza fetal emerge del introito materno, se lleva a cabo un movimiento vital para facilitar la salida de los hombros. Este movimiento es B. Restitución. El orden típico es 1. Encajamiento. La cabeza fetal desciende a la pelvis mayor. 2. Descenso. Un movimiento continuo a través del canal del parto. 3. Flexión. La cabeza se flexiona para presentar el diámetro más pequeño. 4. Rotación interna. La cabeza rota generalmente de posición transversa o oblicua a occipito anterior para pasar el estrecho medio e inferior. 5. Extensión. Una vez superada la sínfisis del pubis, la cabeza se extiende y emerge, nacimiento de la cabeza. 6. Restitución. Aquí está el punto clave. Cuando la cabeza ha salido, gira unos 45 respecto a los hombros, que aún están en el canal. Esto se debe a que los hombros vienen en un diámetro oblicuo de la pelvis, y la cabeza, al salir, recupera su alineación natural con los hombros. Es un movimiento pasivo de desrotación externamente visible. 7. Rotación externa. Lo que a veces se confunde. Tras la restitución, el médico puede ayudar con la rotación externa para que los hombros roten a posición anteroposterior y así salga primero el hombro anterior bajo la sínfisis. 8. Expulsión. Salen hombros y cuerpo. ¿Por qué no son las otras opciones? A. Rotación interna. Ocurre antes de que la cabeza emerja, no después. C. Descenso. Es un movimiento continuo desde el inicio, no específico tras la salida de la cabeza. D. Encajamiento. Es la primera fase, no tiene que ver con la salida de los hombros. Mecanismos del parto. Encajamiento. 1. ¿Qué es el encajamiento? Es la entrada de la cabeza fetal en el estrecho superior de la pelvis. 2. ¿Qué diámetro fetal se encaja generalmente en una pelvis ginecoide? El diámetro transverso de la cabeza fetal. 3. ¿En qué planos se evalúa el encajamiento? En los planos -5 a +5, estaciones, donde 0 corresponde a las espinas ciáticas. 4. ¿Qué significa encajamiento fijo? Que la cabeza fetal no puede ser desplazada hacia arriba por examen vaginal. Descenso. 5. ¿Qué fuerza principal impulsa el descenso fetal? Las contracciones uterinas. 6. ¿Qué otros factores favorecen el descenso? La presión abdominal materna, pujos, y la extensión/diagonal flexión del feto. 7. ¿En qué fase del parto se hace más evidente el descenso? En la fase activa del periodo de dilatación. Flexión. 8. ¿Qué es la flexión en el mecanismo del parto? Es el movimiento que lleva el mentón fetal hacia el tórax. 9. ¿Qué ventaja mecánica proporciona la flexión? Presenta el diámetro suboccipitobregmático, 9.5 centímetros, en lugar del occipito frontal, 11.5 centímetros. 10. ¿Qué estructura actúa como punto de apoyo para la flexión? El pubis materno. Rotación interna. 11. ¿Qué es la rotación interna? Es el giro de 45 grados a 90 grados que realiza la cabeza fetal para que el occipucio quede bajo la sínfisis del pubis. 12. ¿Por qué ocurre la rotación interna? Por la forma de la pelvis materna, diámetro anteroposterior mayor en el estrecho inferior. 13. ¿En qué nivel pelviano ocurre principalmente la rotación interna? A nivel del estrecho medio o al llegar al suelo pélvico. Extensión. 14. ¿Qué es la extensión en el parto?
Es el movimiento que permite el nacimiento de la cabeza, despegando el occipucio del periné. 15. ¿Sobre qué estructura pivota la cabeza durante la extensión? La sínfisis del pubis. 16. ¿Qué diámetro se distiende el periné durante la extensión? El diámetro suboccipitofrontal, 10 centímetros. Restitución. 17. ¿Qué es la restitución? Es el giro de 45 grados de la cabeza fetal para alinearse con los hombros tras el nacimiento cefálico. 18. ¿Por qué ocurre la restitución? Para deshacer la torsión del cuello fetal creada durante la rotación interna. 19. ¿Cuándo ocurre exactamente la restitución? Inmediatamente después de que emerge completamente la cabeza. Rotación externa y expulsión. 20. ¿Qué es la rotación externa? Es el giro adicional de la cabeza que acompaña la rotación de los hombros para adoptar posición anteroposterior. 21. ¿Cómo nacen los hombros? El hombro anterior bajo el pubis y el posterior sobre el periné. 22. ¿Qué sigue después del nacimiento de los hombros? La expulsión rápida del resto del cuerpo fetal. Variaciones y consideraciones clínicas. 23. ¿Qué mecanismo cambia en presentaciones occipitoposteriores? La rotación interna es de 135 grados en lugar de 90 grados. 24. ¿Qué es el parto en occipito posterior persistente? Cuando no ocurre la rotación interna y el feto nace con la cara hacia el pubis. 25. ¿Qué signo sugiere occipito posterior durante el trabajo de parto? Dolor lumbar intenso en la madre. 26. ¿Qué maniobra se usa para ayudar al desprendimiento de hombros? Maniobra de M.C. Roberts, hiperflexión de muslos. 27. ¿Qué complicación puede prevenir la flexión adecuada? Desgarros perineales extensos. 28. ¿En qué estación ocurre generalmente la rotación interna? Entre las estaciones +2 y +3. Aspectos prácticos para examen. 29. ¿Qué movimiento permite que el diámetro biparietal pase por el introito? La extensión. 30. ¿Qué mecanismo prepara directamente la salida de los hombros? La restitución. 31. ¿En qué momento del parto se dice que corona la cabeza? Durante la extensión, cuando el diámetro biparietal distiende la vulva. 32. ¿Por qué la restitución es importante para la salida de hombros? Porque alinea la cabeza con los hombros, permitiendo que estos roten al diámetro anteroposterior de la pelvis. 46. La pérdida espontánea habitual del embarazo en parejas fértiles se llama A. 3 o más pérdidas consecutivas de embarazo con igual o menor de 20 semanas de gestación. 1. Confundir el número de pérdidas, 2 o más versus 3 o más. Siempre revisar si el examen sigue el criterio clásico, 3, o uno más moderno, 2. 2. Ignorar el patrón de las pérdidas consecutivas es un detalle crucial. Las pérdidas no consecutivas generalmente no entran en la definición. 3. No considerar el contexto de la pareja. La definición asume que las pérdidas son con la misma pareja, implícitamente, descartando causas anatómicas o genéticas de un compañero anterior. 4. Confundir la edad gestacional. El límite para aborto versus mortinato o muerte fetal suele ser las 20 semanas, a veces 22 o 24, pero 20 es el estándar más usado para definir aborto recurrente. Guía de repaso, aborto de repetición, pérdida gestacional recurrente. Y definición y criterios diagnósticos. 1. ¿Cuál es la definición más aceptada de aborto de repetición? Respuesta. 3 o más pérdidas consecutivas de embarazo antes de las 20 semanas de gestación. 2. ¿Qué criterio temporal debe cumplirse para considerar una pérdida como aborto de repetición? Respuesta. Pérdida antes de las 20 semanas de gestación. 3. Las pérdidas deben ser consecutivas o pueden ser intercaladas con embarazos viables. Respuesta. Deben ser consecutivas, sin embarazos viables intermedios. 4. ¿A partir de qué número de pérdidas se considera estudio de aborto recurrente? Respuesta. A partir de 3 pérdidas consecutivas. 5. ¿Qué diferencia hay entre aborto recurrente primario y secundario? Respuesta. Primario, nunca ha tenido un embarazo viable. Secundario, tuvo al menos un embarazo viable antes de las pérdidas. 6.
¿Qué factores maternos aumentan el riesgo de aborto recurrente? Respuesta. Edad materna avanzada. Antecedentes de abortos previos. Enfermedades autoinmunes. Trombofilias. Anomalías uterinas. 7. ¿El número de abortos previos cómo afecta el riesgo de aborto futuro? Respuesta. A mayor número de abortos previos, mayor riesgo de aborto posterior. 3. Etiología y factores causales. 8. ¿Cuáles son las principales causas identificables de aborto recurrente? Respuesta. Factores genéticos, 50%. Factores anatómicos, 15 a 20%. Trombofilias, 10 a 15%. Factores endocrinos, 10 a 15%. Factores inmunológicos, 5 a 10%. Factores infecciosos, 5%. 9. ¿Qué anomalías cromosómicas parentales se asocian a aborto recurrente? Respuesta. Translocaciones balanceadas. E inversiones cromosómicas. Mosaicismos parentales. 10. ¿Qué anomalías uterinas congénitas predisponen a aborto recurrente? Respuesta. Útero septo, más frecuente. Útero bicorne. Útero didelfo. Síndrome de Asherman. 11. ¿Qué trombofilias se asocian con aborto recurrente? Respuesta. Síndrome antifosfolípido. Mutación factor V Leiden. Mutación gen de la protrombina. Deficiencia de proteína S, proteína C, antitrombina 3. 12. ¿Qué factores endocrinos contribuyen al aborto recurrente? Respuesta. Síndrome de ovario poliquístico. Diabetes mal controlada. Enfermedad tiroidea autoinmune. Hiperprolactinemia. Deficiencia de fase lútea. Manejo y tratamiento. 13. ¿Cuál es el tratamiento para útero septo? Respuesta. Histeroscopia quirúrgica con resección del tabique. 14. ¿Qué tratamiento mejora los resultados en síndrome antifosfolípido? Respuesta. Ácido acetilsalicílico en dosis bajas. Heparina de bajo peso molecular. Combinación de ambos. 15. ¿Cuál es el manejo en casos de translocaciones balanceadas parentales? Respuesta. Diagnóstico genético preimplantacional o diagnóstico prenatal. 16. ¿Qué intervenciones han demostrado utilidad en deficiencia de fase lútea? Respuesta. Suplementación con progesterona en fase lútea. 17. ¿Cuál es el pronóstico de embarazo viable sin tratamiento identificable? Respuesta. 50 a 70% de probabilidad de embarazo viable en el siguiente intento. Vi conceptos específicos. 18. ¿Qué es el síndrome antifosfolípido obstétrico? Respuesta. Criterios incluyen 3 o más abortos 10 semanas. 1 o más muertes fetales 10 semanas. 1 o más partos prematuros 34 semanas por preeclampsia. 19. ¿Cómo afecta la diabetes mal controlada al riesgo de aborto? Respuesta. Aumenta el riesgo de aborto y malformaciones congénitas. 20. ¿Qué importancia tiene el estudio del producto abortado? Respuesta. Permite identificar anomalías cromosómicas que expliquen la pérdida.